Ayer dejé planteada, bueno, ayer hice una pregunta sobre un ejercicio que era justamente de calcular la carga ligada del dieléctrico. Vimos que había una carga superficial. La situación es que no había otra carga aparente. Volumétrica estábamos seguros que no había. Pero al calcular la carga total, lástima que no puedo ver los apuntes de lo que hicimos ayer, pero al ver lo de la carga total, vimos que no daba cero. Entonces, claro, bueno, yo cumplí con mi deber de dejarles a ustedes que analizaran las consideraciones o que trataran de buscar alguna justificación. Yo, por supuesto, esperando que alguien lo hiciera. No sé si alguien tuvo la disposición de poder responder a la pregunta que planteé sobre la carga ligada. No se queden callados, respondan sí o no, que no vamos a estar eh, perdiendo el tiempo esperando que ustedes respondan. Digan sí o digan no. No, ingeniero. No. Los demás. Bueno, lo siguen pensando entonces. Lo siguen analizando porque lo importante es que ustedes lo analicen. Hasta el momento nadie ha podido responderme esa pregunta en los últimos 3 periodos. Y no porque no sea una pregunta complicada, sino porque simplemente lo digo y nadie lo quiere hacer. Entonces, bueno, otra de las cosas que vimos en la clase de ayer, quizás de manera un poco rápida al final de la clase, era resaltar, al menos en el capacitor de placas paralelas, ver lo que sucedía con el campo. Esperen que ahora me marca un error la tableta. Ya. Ver lo que sucedía con la diferencia potencial entre las placas, con el campo eléctrico y con la capacitancia. Y lo que se pudo observar es que la capacitancia aumentaba en el caso de ser IHL. Entonces, una de las explicaciones de por qué razón se agrega un material dieléctrico, es decir, ponía el ejemplo incluso de la clase de ayer de que son láminas conductoras y es una pequeña lámina dieléctrica, luego se enrolla y tenemos el cilindro que la mayoría reconocerá como el capacitor, pero la idea entonces de colocar un material dieléctrico es justamente aumentar la capacitancia sin tener ningún tipo de modificación en la geometría, porque notemos que no hay una modificación en la geometría de los conductores, lo que hay es una modificación de la materia, del espacio que hay entre los conductores. Entonces la pregunta puede ser, bueno, ¿qué materiales dieléctricos IHL se puede tener, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? Tenía una tabla guardada en la otra, bueno, no puedo acceder ahorita ahí. Por ejemplo,
Aquí hay algunos, ¿no? Lo que tenemos son materiales dieléctricos IHL, el aceite, el agua, el aire, la baquelita, mica, bueno, casi siempre es mica el más utilizado, o papel en algunos casos, parafina, plexiglas, porcelana, vidrio de paez. Es decir, estos materiales son dieléctricos y vean que lo que nos aparece es el epsilon R, que ya mencioné que en muchos libros también suele ser llamado, bueno, que en Wagner es llamado K sub G y en muchos libros es llamado epsilon R. Entonces, la capacitancia aumenta producto de tener un dieléctrico en todo el espacio entre las placas. Es decir, que puedo tener un conductor que tiene cierta forma, otro conductor que tiene cierta forma, y en la región entre ellos, pues puede ser en alguna porción del espacio entre las placas, se puede colocar un material dieléctrico. No tiene por qué ser en todo el espacio. Claro, si rellenamos en todo el espacio entre las placas, lo que se veía ayer es que la capacitancia aumenta, pero podría ser que solo se coloque hasta cierto punto, es decir, que se coloque en la mitad del espacio, en un cuarto del espacio, etc. Pero garantizamos, repito, que si está colocado en todo el espacio entre las placas, la capacitancia va a aumentar si es un caso de un dieléctrico IHL. Y es una de las cosas que los estudiantes suelen olvidar. Estoy repitiendo mucho y dice IHL, si ya es, perdón, IHL, isotrópico homogéneo lineal. Si ya es IL, recordemos que la diferencia, básicamente el K sub E es una constante cuando estamos hablando de un material IHL, isotrópico, homogéneo y lineal, y puede ser una variable, una función de la posición. Estaríamos hablando de un material IL, isotrópico lineal. Entonces, si entre las placas se coloca ese material, la capacitancia va a aumentar únicamente en este caso. Si ya colocamos un material IL, es decir, alguna función de la posición, no garantizamos, en general, no podemos garantizar que haya un aumento o no de la capacitancia. Por ejemplo, veamos uno de ellos. En los videos que están en el aula, ustedes, bueno, yo espero que los estén viendo, aunque en realidad puedo saber quién lo ve o quién no. No lo he hecho todavía, pero ahí tienen una cantidad, pues, bastante amplia de ejercicios. Incluso en el documento que les mencioné, que estaba en la parte de multipolos, que se llamaba guía didáctica, también tienen problemas de esta parte. Entonces, bueno, hay un montón de información. Veamos el 10.28, que ese no está, bueno, no está en lo... Esta aplicación me gusta menos por esto. Cuesta que reconozca algunas cosas para que modifique automáticamente la imagen. Entonces, en el 1028 lo que tenemos es, pues, dos placas, es decir, un capacitor de placas esférica,
Son dos esferas concéntricas, aunque en la imagen no lo parezca. Una es de radio A y la otra es de radio B. Los conductores, a la superficie conductora es justamente la parte de las esferas. La superficie de las dos esferas, ese es el conductor. Y lo que se hace es que se rellena, en este caso, la mitad de la región entre los dos se rellena de un dieléctrico IHL. Llamémosle con permitividad epsilon 2 y el otro en el otro extremo, en la otra mitad, rellenamos de otro material dieléctrico IHL de permitividad epsilon. Epsilon 1, digamos. Piden la capacitancia. Notemos que en este caso el resultado, el problema de calcular la capacitancia cuando tenemos las placas esféricas concéntricas, eso está dentro de los problemas que se resolvieron en el capítulo, bueno, dentro del material que está en el capítulo de, la parte del capítulo 6. Entonces ya se tiene la capacitancia de las dos placas. Cuando las placas son esferas, perdón. Entonces ya es un resultado que se tiene. Aquí es simplemente una modificación considerando el efecto de tener dos dieléctricos diferentes. Entonces, en realidad, el resultado de ayer nos decía que si tenemos un dieléctrico es decir, entre las dos placas, vean que el resultado era bastante claro, que era para el capacitor de placas paralelas, pero se puede extender. Pero un dieléctrico IHL en todo el espacio, entonces la capacitancia va a aumentar. Aquí la situación es que no es, o sea, todo el espacio no es un dieléctrico IHL, sino que eso está formado por dos porciones IHL. O sea, es como que le digan, ¿es el mismo valor de epsilon en todo el espacio entre las dos esferas? No. En un lado vale 1, en otro vale 2. Entonces, dos porciones IHL, al verlas como un todo, como una sola pieza, no es IHL. Entonces, ese resultado de que va a aumentar la capacitancia no podemos utilizarlo directamente. Lo que sí que podemos, y según lo vimos en la clase anterior, pues la situación de que sea IHL, pues va a producir densidades de cargas ligadas. Lo que pasa es que no tenemos la polarización. Y en el problema ayer vimos que la polarización se va a determinar hasta que tengamos el campo eléctrico o el campo D. Lo que podemos hacer, como nos piden la capacitancia, el problema pide la capacitancia, pero vamos a obtener otras cosas aparte de ello. Pero si nos piden la capacitancia, lo usual que hacemos es considerar que en una placa tenemos una carga Q y en otra placa tenemos una carga menos Q. Si vamos a resolver por ley de Gauss, si vamos a resolver utilizando la ecuación de Laplace, pues es considerar que el potencial de una placa es phi sub 1 y el potencial de la otra placa es phi sub 2. Pero aquí considero una placa Q y menos Q. Sucede entonces que no podemos determinar la densidad de carga ligada hasta que no tengamos la polarización y por lo tanto no podemos aplicar la ley de Gauss para el campo eléctrico porque la carga libre desconocemos, la carga ligada, la carga ligada desconocemos cuánto es, la densidad de carga ligada más bien. No sabemos cómo son las densidades hasta que tengamos la polarización. Entonces lo que se hace es plantear, ojo,
plantear la ley de Gauss, pero para el campo D, dado que la carga libre si tenemos cuánto es, y esta carga libre es Q y menos Q. Recordemos que para efectos del cálculo de la capacitancia, esa carga Q, eso va a desaparecer. O sea, en la expresión, el resultado no va a depender de Q, pero va a depender evidentemente de los factores geométricos A, B y de los valores de los epsilon, epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, cada vez este problema es colocado en examen y cada vez resalto lo mismo de situaciones que los alumnos asumen de manera incorrecta. ¿Y por qué lo asumen? Bueno, porque como es un problema, el libro de Wagner es un libro bastante antiguo, entonces ya hay muchos estudiantes que han elaborado especies de guías de problemas resueltos por ellos, pero hay un montón de problemas que están incorrectos, entonces hay una idea que han utilizado los estudiantes para resolver este ejercicio que es errónea. Ya la voy a comentar dentro de un momento. Primero, ¿no? Si consideramos las cargas libres que tenemos Q y menos Q que están distribuidas en toda la esfera, entonces, dado que es una asimetría esférica, entonces podemos decir que por la geometría, y densidad, en este caso de carga libre, lo que podemos asegurar es que el campo D es D dirigido o que depende de R y que va en dirección de R. La situación es que tenemos dos lugares del espacio donde cambia una característica del medio. Entonces aquí, en realidad, si empezamos a ver superficies de discontinuidad, es decir, superficies donde ocurren cambios de características, las superficies de discontinuidad, en este caso, son las siguientes. Número 1, la primera superficie de discontinuidad es la esfera de radio A, porque ahí cambiamos de vacío a dieléctrico. Lo mismo, la superficie de radio B es una superficie de discontinuidad porque cambiamos de dieléctrico a vacío. Y también van a ser superficies de discontinuidad las superficies que separan a los dos dieléctricos, que es la superficie de radio, perdón, la separación entre los dos en la parte superior y la separación entre los dos. Entonces, esas son las superficies de discontinuidad. Entonces consideremos dos regiones, ¿no? Es decir, la región número 1 y la región número 2. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si el campo D, ¿qué sucede en la región 1 y 2? Evidentemente, para R menor que A, el campo eléctrico, y además, y para R mayor que B, el campo eléctrico va a ser 0. El campo D, perdón. Podemos concluir eso a partir de la ley de Gauss. O sea, el campo va en dirección de R, toma una gaussiana en la parte interior, no encierra carga libre, toma una gaussiana en la parte exterior, la carga libre que encierra es Q y menos Q. Entonces se puede concluir. Ustedes lo pueden justificar con mayor profundidad o con mayor detalle, pero el campo D en las partes donde hay vacío es 0, por la simetría esférica y por los tipos de densidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿y será que el campo D cambiará entre una región? Es decir, el campo D en la región 1, donde está el dieléctrico azul, será diferente que el campo D en la región 2, que es la parte verde, es decir, a la misma distancia. O sea que si tomo dos puntos que están a la misma distancia R, pero que están en diferente región,
sea, me refiero a esto. Es decir, si tomo un punto que está a una distancia r, pero está en la parte de la izquierda o de la derecha en este caso, y tomo otro punto que está a la misma distancia r, pero está en la parte de la izquierda, entonces ¿será que el campo D va a ser diferente? Por el hecho de que tenemos un cambio de propiedad, en este caso, el tipo de dieléctrico. Porque si fuese así, ahí habría un inconveniente en utilizar la ley de Gauss. Sabemos que el campo es una función de R, ¿no? Es decir, el campo va en dirección R, va cambiando dependiendo de R, pero que puede que cambie de una forma en el lado derecho y otra forma en el lado izquierdo, en la región donde tenemos los dos dieléctricos. Entonces, ¿cómo saberlo? Bueno, tomemos nuestra superficie de discontinuidad, que nos va a ser de utilidad, esta de acá. Esta superficie de discontinuidad. Y recordemos las condiciones de frontera para el campo eléctrico y para el campo, bueno, para el campo D, ahorita, el caso del campo D. Evidentemente, nuestra superficie de discontinuidad ahorita es esa, y por lo tanto, las componentes tangenciales serían estas. Es decir, una componente tangencial sería esta, y una componente normal, pues son las que irían así, ¿no? Entonces la pregunta que surge, bueno, ¿en esa superficie hay carga de algún tipo? Como es dieléctrico, y ahí tenemos justamente un cambio entre los dos, pues no podemos asegurar de entrada que vaya a existir densidad de carga ligada. Lo que sí es que la densidad de carga libre no va a existir, ¿cierto? Porque la única carga libre que hay es la que está en la superficie de la esfera de radio A y en la superficie de la esfera de radio B. Pero en esa porción que separa los dos, no hay diferencia, perdón, no hay carga libre. Ligada podría existir. Repito que ligada no podemos asegurar nada hasta que tengamos la polarización. Entonces, en esa superficie vamos a plantear las ecuaciones de discontinuidad para el campo D, es decir, en la componente 2 normal menos la componente 1 normal es igual a la densidad libre. Pero claro, en este caso las componentes normales son cero, porque recordemos que el campo D tiene únicamente dirección radial. Entonces, una componente normal a esa superficie, la que tengo marcado en rojo, a la superficie que tengo marcado en rojo, sería una componente que vaya, por ejemplo, en teta o phi, pero no hay. O sea que en esto en realidad no me ayuda mucho. Es decir, la componente del campo D, las componentes normales, perdón, alguien está preguntando algo. Estoy grabando. Sí, no les aparece la pantalla. No, no aparecía, pero ahora parece que ya, es como que se había trabado un rato, pero ya. Ok.
Entonces, las componentes, si yo dibujo la superficie, la voy a hacer acá mejor aparte. Si yo dibujo la superficie de discontinuidad, las componentes tangenciales, digamos, del campo D serían estas. La componente D en la región, llamémosle 1, y en la región 2. Pero componentes normales no hay. Componentes normales no hay porque las normales, repito, serían en dirección teta o phi. Entonces, esta ecuación no ayuda de mucho. Puesto que, claro, como densidad superficial de carga libre no hay, las componentes normales ahí no hay y lo que me queda es 0 igual a 0. No ayuda de mucho. De igual manera, si lo hiciéramos para el campo eléctrico, el campo eléctrico va a depender de R y va a tener una dirección R, entonces el campo eléctrico no va a tener componentes normales. Pero ¿qué sucede si lo hacemos para las componentes tangenciales? En el caso de las componentes tangenciales, lo que tenemos es que el campo eléctrico E2, digamos, he llamado 1 a este y 2 a este. Recordemos que en el caso del campo eléctrico, las componentes tangenciales son iguales. Es decir, la resta de las componentes tangenciales en la superficie de discontinuidad me sale igual. Bueno, cargó ahorita el otro programa que usaba, pero bueno, ya no lo voy a abrir. Entonces, en ese lugar, las componentes del campo eléctrico van a ser iguales. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que la componente 2 tangencial es igual a la componente 1 tangencial. Es decir, que el campo eléctrico en la región 2 es el mismo que en la región 1, pero hablando ahora de las componentes tangenciales del campo eléctrico. ¿Qué implica eso? Que el campo eléctrico en la región 1 y en la región 2 a la misma distancia R va a ser igual. O sea que el campo eléctrico no va a cambiar en las dos regiones, es la misma expresión. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico de un lado, que es el campo eléctrico de la 2, es el mismo de la 1, de acuerdo a las condiciones de frontera en la superficie de discontinuidad. ¿Cambiará el campo D? Sí cambia el campo D. Porque recordemos que el campo D, como estamos en un medio IHL, entonces la componente tangencial 2, o lo escribo así, ¿no? El D2 es epsilon por E2. El D1 es epsilon. Espérame, ¿cuál era el 1 y cuál era el 2? Así está bien. El de la izquierda es el 1, el D1 es epsilon 1 por E1, pero en este caso el campo es el mismo. Entonces simplemente le escribo epsilon, E. O sea, lo que me está diciendo esta ecuación, que es un resultado de que las componentes tangenciales en una superficie de discontinuidad son iguales, me está diciendo que la expresión matemática del campo eléctrico en el lado derecho es la misma que en el lado izquierdo. A la misma distancia R, evidentemente, porque hay una dependencia de R. Pero, evidentemente, si el campo eléctrico en la región 2 es el mismo que en la región 1, a la misma distancia R,
Entonces el campo D no va a ser igual por la situación de que el valor de epsilon cambia. Entonces, esto es algo que ningún estudiante hace. Todas las veces que este problema se ha colocado tareas o examen, más bien empiezan a sumar, empiezan a decir, es decir, una de las cosas que empiezan a colocar, y asumo que ustedes van a ver esas guías de problemas resueltos que andan por ahí, y empiezan a decir E1 más E2, y empiezan a sumarlo. No tiene sentido. El campo eléctrico en las regiones es diferente. Perdón, el campo eléctrico es el mismo y el campo D es diferente. O sea que sí tengo que hablar de un D1 y de un D2, pero no de un E1 o E2 porque la expresión matemática del campo eléctrico es la misma, de acuerdo a las condiciones que tenemos ahí. Evidentemente, si ya la forma en que las superficies de discontinuidad cambian, es decir, por ejemplo, variante de esto, que fuera un problema, por ejemplo, en el que tenemos las esferas y lo que hacemos es que, y hay un problema también en el libro que lo van a ver resuelto y que lo que dice es que hasta cierto radio, hay un valor E1 y luego de ese radio para allá hay un valor epsilon 2. Entonces es una variante a eso, ¿no? Entonces en la superficie de discontinuidad, que sería esta, las componentes normales a la superficie, vean que las componentes normales son las que van en R, y las componentes tangenciales son las que irían en la otra dirección. Entonces ahí es una variante. Claro, las componentes tangenciales del campo eléctrico tendrían que ser iguales, pero realmente nos interesan las componentes normales. Entonces ahí lo que vamos a observar es que las componentes del campo D, es decir, la otra ecuación que yo diga componente normal del campo D, es decir, componente 1, 2 normal menos componente 1 normal es igual a carga libre. Claro, como densidad de carga libre no hay, entonces lo que va a ocurrir es que el campo D en la región 1 es el mismo en la región 2. O sea, la expresión matemática. Que haya un cambio, es decir, que haya un cambio al pasar el R de un lugar a otro, bueno, eso sí, pero la expresión matemática va a ser la misma, solo que evidentemente en puntos R diferentes, porque aquí lo que estamos evaluando es en un mismo punto R. En el mismo punto R, el campo en la región, el campo D en la región 2 va a ser igual en la región 1. Y el campo eléctrico ya no, ya que el campo eléctrico va a cambiar. Por lo mismo, ¿no? Porque sería ahora decir el campo D es igual, el campo de 1, que solo le llamo D, es igual a epsilon 1 por E1, y el campo de 2, que le llamo D, que sería igual a epsilon 2 por E2. Entonces, como el D es el mismo, el E debe ser diferente. Entonces, es un problema diferente con otra geometría, pero que se aplique el mismo criterio para decir qué expresión o qué campo van a ser los mismos en cada región y cuál no. Regresando acá entonces. Lo que hacemos ahora es siempre aplicar la ley de Gauss, pero lo aplicamos para el flujo sobre la superficie gaussiana, que es esta, que voy a llamar S1, y decimos la integral de D punto A, de dA, que es igual a la carga encerrada libre. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un campo D en cada mitad. Es decir, de este lado hay un D1, un D2, perdón, y de este lado hay un D1.
Entonces, cuando yo vea el flujo de ese campo, claro, depende de R, ese campo depende de R y es constante en la gaussiana, pero los dos campos son diferentes entre sí por lo que ya se mencionó. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando vea el flujo, en el caso del D1, yo vería un flujo en la mitad de la superficie de la esfera, en la mitad. Y en el caso del D2, perdón, del D2 era este, y en el caso de D1 yo miro el flujo en la mitad. O sea que mi flujo lo parto en dos partes y cada flujo abarcaría la mitad de la esfera. Entonces en uno me quedaría D1 por el área de la mitad de la esfera, es decir, es un radio R. Entonces la mitad es 2pi r cuadrado más el flujo en la otra mitad igual a la carga encerrada, que es la carga encerrada libre. Entonces, eso es sumamente importante diferenciar y resaltar que las expresiones para el campo D son diferentes. Pero cuando vemos el flujo, es como decir el flujo que hay en cada mitad. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, como tenemos las relaciones que son estrictamente para IHL, entonces reemplazamos, ¿no? La idea es que podemos expresar cada D en función de E y el E dijimos que era el mismo. O sea que aquí tengo un D2, pero aquí tengo un campo eléctrico E y aquí también. Y si la distancia era la misma, la intensidad del campo eléctrico es igual en los dos puntos, por lo que ya se demostró. Entonces el D1, bueno, puedo sacar el factor común, el 2pi r cuadrado. El D1 yo lo puedo escribir como epsilon 1 por E y el otro lo puedo escribir como epsilon 2 por E igual a una carga Q. Entonces vean que ahí puedo despejar, entonces queda una expresión bastante general para el campo eléctrico en cualquier lugar en el interior, ¿no? Aquí recordemos que esto es para la región entre A y B. Entonces tengo el campo eléctrico, sería 2pi epsilon 1 más epsilon 2 r al cuadrado. Entonces, ¿qué campo eléctrico es ese? Bueno, es el campo eléctrico en cualquier lugar entre las dos esferas, obtenido de esa forma. Entonces, ¿qué hacen muchos estudiantes? Es decir, obtienen el campo en la mitad, luego en la otra, y luego lo suman. La mayoría se deja llevar por esto. Pero en realidad la suma de los epsilon es porque se factorizó y viene de la suma de los flujos. Cualquier otra situación que consideren un E1 y un E2 y que estén colocando que son diferentes, no tiene sentido. Bueno, después de obtenido el campo eléctrico, se trabaja normal. Recuerden que establecemos para la capacitancia, necesitamos la diferencia de potencial entre los dos conductores. La diferencia de potencial es, o bueno, menos diferencia de potencial es la integral de un punto inicial a un punto final, Q. Entonces, en este caso, como el campo eléctrico va en esta dirección, quiere decir que el potencial mayor, el potencial en el radio A es mayor que el potencial en B, porque el campo eléctrico va de un punto de mayor a menor potencial. Entonces, cuando yo establezca el punto final, yo integro es decir, yo tengo que colocarlo de la forma en que me quede una diferencia de potencial positiva. Entonces me quedará menos el potencial en A menos el potencial en B, o sea que integro de B hasta A. Aquí me faltó el DDR, no, perdón. Y claro, esto sería la diferencia de potencial, que sería una cantidad positiva.
Luego le puedo dar vuelta a la integral y decir diferencia de potencial por el negativo de acá, le doy vuelta a la integral, sería la integral de A hasta B, Q sobre 2pi epsilon 1 más epsilon 2 R cuadrado. Entonces integramos el resultado de la integral y se evalúa. Nos queda 1 sobre A menos 1 sobre B. Y la capacitancia, en este caso es la división, ¿no?, entre la carga y la diferencia de potencial. Entonces, bueno, esto lo puedo escribir todavía así, Q sobre 2pi epsilon 1 más epsilon 2 B menos A por B. Entonces la capacitancia es la carga entre la diferencia de potencial y es igual a 2pi epsilon 1 más epsilon 2 A por B sobre B menos A. En realidad es lo que pide el ejercicio, porque pide demostrar que esa es la capacitancia. Entonces, claro, como el problema tiene respuesta y justamente pide llegar a esa respuesta, la mayoría de estudiantes tiende a confundir esto, ¿no? En el sentido que vienen y calculan el campo en una región, el campo en la otra, luego lo suman y les quedan sumando las epsilon, pero el procedimiento es incorrecto. Todo es simplemente, todo debe pasar inicialmente de justificar la razón por lo que el campo eléctrico, la expresión matemática es la misma en cada región, considerando a la misma distancia R. Y en este caso la situación es diferente, ¿no? El campo D, básicamente lo que estamos diciendo aquí, que al cambiar de región, al pasar de una región a otra, el campo D no cambia de expresión matemática. Su valor sí va cambiando, pero la expresión matemática no cambia, pero el campo eléctrico sí. El campo eléctrico sí. Bueno, preguntas hasta ahí. Voy a repetir. ¿Perdón? No, le quería preguntar si puede repetir en la parte que dijo que el campo eléctrico es el mismo cuando estaba evaluando el D2 y D1, que dijo que el campo eléctrico es el mismo. Yo tengo una idea, pero no sé, algo confundido. ¿Cuál es su idea? Bueno, como el campo eléctrico va en dirección de R, tiene componente tangencial y como es la misma, por eso no varía. Sí. Recordemos que las condiciones de frontera del campo eléctrico son estas. Las componentes tangenciales del campo eléctrico no van a cambiar. Entonces lo que hacemos es evaluar esa condición para todos los puntos en la superficie de discontinuidad. Claro, sería el campo eléctrico en la región 2 y el campo en la región 1. Pero aquí la componente tangencial es la componente R, porque es la única en realidad es la única que hay. Entonces lo que está diciendo es que el campo en la región 1, en ese lugar, es exactamente igual al campo en la región 2, en ese lugar. Claro, pero al final de cuentas, como ya sabemos que hay una dependencia de R, en todos los demás puntos, lo que hacemos es agarrar ese lugar crítico. Porque sabemos que a la misma distancia R, el campo eléctrico va a ser igual en un lado y en el otro. El problema es cómo son entre sí. Porque a la misma distancia R, la expresión es igual por lo que ya se comentó al inicio. Entonces, lo que se comenta es que la expresión matemática del campo es la misma y es esta de acá. O sea que esta expresión la podemos utilizar para calcular el campo eléctrico en una mitad o en la otra. O sea, si lo queremos, por ejemplo, en este lugar, bueno, agarramos esto y evaluamos en ese punto, luego agarramos eso, evaluamos en este punto, y la expresión funciona en las dos regiones. La del campo D no. Evidentemente el campo D se puede calcular,
Solo es, por ejemplo, multiplicar en la región 2 por el epsilon 2 y multiplicar en la región 1 por el epsilon 1. Pero ya el campo D en cada región sí va a lucir diferente. Matemáticamente va a ser una expresión diferente. Y se puede calcular, por ejemplo, el campo D en la región 1 sería epsilon 1 Q sobre 2 pi epsilon 1 más epsilon 2 R cuadrado. Y el campo en la región 2 sería epsilon 2 Q sobre 2 pi epsilon 1 más epsilon 2 R cuadrado. O sea que para evaluar en la región de la izquierda, tengo que utilizar esa, y para evaluar en la izquierda esa y la derecha la otra. Pero el campo es la misma expresión en los dos lados. A eso es a lo que me refiero. Ok, sí, ya lo entendí mejor, gracias. Y sería diferente si fuera una configuración así. De este tienen ustedes un problema igualito resuelto en ese documento que les digo que está en la parte de multipolos. Aquí lo que sucede es que al pasar de una región a otra, la expresión matemática del campo D va a ser la misma, pero la expresión matemática del campo E va a cambiar. Y vean que es un análisis muy similar. Otra variante que podría darse en estos problemas es, por ejemplo, que sea una situación en donde tengo las dos esferas, o puede ser cualquier configuración de las que ya se hayan trabajado anteriormente, dos esferas, dos cilindros, planos, parábolas, lo que sea, pero entre los dos se rellena por completo de un material IL. Recordemos que un material IL, es decir, el K sub E es una función. Pero en este caso, o sea, el K sub E va variando de acuerdo a una variable de la posición. Y supongamos que en este caso sea R a la 3, donde R es la distancia del origen a un punto cualquiera. O sea que la constante, entre comillas, dieléctrica, no es constante en realidad, es decir, va cambiando de acuerdo a R. Y va de un valor, de R va evidentemente desde A hasta B, porque el K sub E tiene sentido únicamente en esa región. Y digamos que nos piden ahora lo mismo la capacitancia. Tenemos entonces el capacitor de radios, perdón, A y B. Entonces lo mismo. Si nos piden la capacitancia, bueno, calculamos un valor de Q y un valor de menos Q. O puede ser al revés, ya mencioné que pueden colocar la carga simplemente es para poder utilizar la expresión de capacitancia es carga entre diferencia potencial. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, que lo que hay que garantizar es que los campos van a tener la misma dirección que deben de tener para poder utilizar la ley de Gauss. Porque recordemos que al final de cuentas el campo D es epsilon por E. Esta relación, recuerden que funciona para el material IHL, donde K sub E es constante, y funciona para el caso IL, donde K sub E es una variable. Pero entonces hay que tener cuidado, que obsérvense, por ejemplo, de que si hacemos el análisis solo para las densidades libres, en realidad si vemos las libres, garantizamos que D sea una función que dependa de R y vaya en dirección de R, porque solo vemos la carga Q y la menos Q, no hacemos la consideración, al menos de acuerdo a la simetría, de las cargas ligadas. Pero notemos que si el epsilon, que el epsilon es
epsilon 0 por K sub G. Si el K sub G depende de otra variable que no es R, entonces ya D ya no tendría sentido, ya no podríamos decir que D va a depender únicamente de R, sino que D dependería de la variable con la que dependa el campo eléctrico y la variable con la que dependa el K sub G. Entonces la situación es muy similar a lo de antes, ¿no? Que si las densidades de carga libres y las superficiales, si las densidades de carga en general dependían de R en problemas de esfera, se podía utilizar ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Pero además debemos considerar problemas donde el K sub G también dependa únicamente de R. Y si depende de teta o de X o de otra variable, pero no es R, ya no se podrá garantizar que los campos vayan en dirección de R. Entonces ya no se puede utilizar ley de Gauss. En este caso sí. Y en los problemas de cilindro, la misma historia. En los problemas de cilindros, las densidades, recordamos que de cilindros infinitos, las densidades deberían depender de ρ o ser constante. Entonces, si hay un problema de cilindros donde agregamos un dieléctrico y que es IL, para poder garantizar que los campos tengan la dirección de ρ y dependan de ρ, el K sub G debería depender únicamente de ρ. Aquí se mantiene esa simetría con respecto a la dependencia de variables. Pero ¿qué hacemos después de eso? Bueno, como ya lo hemos comentado, perdón, por la geometría y densidad, aquí sería poner más bien geometría, densidad y K sub G. El D va en dirección de R y en R, porque es un caso donde es variable, ¿no? Pero después lo mismo, calculamos ley de Gauss, hacemos una superficie esférica, concéntrica, aplicamos la ley de Gauss para el campo D. Recordemos que lo hacemos para el campo D para no lidiar con las densidades de carga ligada. Y que en este caso, pues, es D por 4πr cuadrado, igual a la carga encerrada libre, que es Q. Entonces vean que al obtener D, podemos utilizar la relación aquella, ¿no? D es igual a epsilon por E. Entonces, el campo eléctrico solo sería mandar a dividir el epsilon. O sea, D sobre epsilon, pero epsilon es epsilon 0 por K sub E. Y para este problema, K sub E es R al cubo. Es una variable, puede ser cualquier función. Entonces, nos queda, si hago reemplazo de lo de arriba, quedará Q sobre 4pi epsilon 0 R al cubo por R cuadrado. El R al cubo recordemos que es del K sub G, por lo tanto juntamos y nos queda 4pi epsilon 0 R a la 5. ¿Qué hacemos después si nos piden la capacitancia? La misma historia. Integramos nuestra diferencia de potencial desde un punto inicial hasta un punto final. Q sobre 4pi epsilon 0 R a la 5. En este caso sería una diferencia de potencial. Ya hacemos todo lo que hicimos antes, integramos de B a A, pero hacemos el cambio. Nos queda de A a B Q sobre 4pi epsilon 0 R a la 5. Se hace la integral y después la capacitancia es la carga entre la diferencia potencial. Entonces la mecánica va a ser la misma. Siempre que el K sub G dependa de R en problemas de esferas o dependa de ρ en problemas de cilindros, las direcciones del campo D y del campo E serían las mismas que antes. Si depende de otra variable, pues ya no podemos utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. Hay que usar otras opciones. Pero, repito, aquí solo sería, les quedará a ustedes completar la integral
y después despejar. Y van a ver que la capacitancia, aquí no podemos asegurar si la capacitancia aumenta o disminuye, porque el valor de K sub E es variable. En el caso de que sea constante, ahí sí, garantizamos que si K sub E es constante, la capacitancia va a aumentar respecto a la que se tenía cuando teníamos vacío entre las dos placas. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahí en los recursos en línea hay muchos ejemplos más. Yo voy a obligarlos en este caso a que los vean porque deben aprovecharnos la cantidad de ejemplos que tienen. Pero que cualquier duda que tengan igual la pueden hacer ya para mañana. Ya para mañana ya iniciaríamos ya el capítulo siguiente, que es el capítulo 11, donde igual vamos a tener problemas, donde vamos a seguir considerando siempre situaciones con materiales IHL. Bueno, y en general materiales dieléctricos de cualquier tipo. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.